tenemos un anchuroso capital natural, que debo incluir, y quiero subrayarlo, los 6,5 millones de kilómetros cuadrados de mar. Pocos países en el planeta tienen una extensión tan extraordinaria de mares. El mar azul argentino, que ahora se extiende por la Convención del Mar de las Naciones Unidas, a 350 millas y aún más puede ser, es una frontera desplegable que naturalmente necesita mucha conciencia, tiene que tener profesionales que trabajen sobre ese recurso. Tenemos que tener muchísima más vocación marítima, porque tenemos nada más ni nada menos que eso que muchas veces ni sabemos que lo tenemos, con la particularidad que la mitad de esa pertenencia está usurpada, lo cual también no deja de ser un tema muy relevante. Bueno, la cultura integra el capital natural porque es todo lo que le agregamos, incluyendo valores intangibles, la moral, la ética. Yo siempre digo, sin tener adscripción estricta a las ideas que planteó Adam Smith, pero nunca hay que olvidarse que Adam Smith, el padre del libre mercado, del liberalismo económico, era profesor de ética. No funciona ningún sistema sin ética. Eso me parece que también tenemos que tenerlo siempre presente en nuestras meditaciones, en nuestras reflexiones, porque son sustentos. Se habla mucho de sustentabilidad y sostenibilidad. No hay sostenibilidad ni sustentabilidad sin ética. Nosotros hemos planteado hace ya tiempo que era necesario un solemne pacto entre el ambiente y el progreso. Ninguno de los dos puede andar suelto. Ninguno de los dos tiene futuro, tiene andamiento suelto. El progreso a la loca y como venga es, como dije recién, pan para hoy, hambre para mañana. El ambientalismo como militancia antiprogreso es absolutamente absurdo e insostenible. Es absolutamente posible llegar al equilibrio. Pero un profesor mío, ya cuando yo era estudiante, en el curso introductorio, así que hace años ya, ahí en la UBA, decía, hay que siempre buscar el sentido común de todo, pero es el menos común de los sentidos. Y desgraciadamente ese equilibrio no es fácil de encontrar, pero es uno de nuestros desafíos. No debe depender solamente de la responsabilidad social de los emprendimientos, o de los emprendedores, o de las empresas. Tiene que haber una mano de la política pública que ayude a que haya responsabilidad social. Pero esa mano de la política pública tiene que ser una mano muy técnica, muy artística, muy prolija. Ni pasarse de la raya, ni dejar hacer y mirar para otro lado. Es otra vez el equilibrio que es el que debe regir la intervención de la mano pública, del Estado. ¿Para qué esa intervención? Para que la responsabilidad social no se limite a hacer una escuela o pintar un aula. La responsabilidad social es no envenenar un río. Y no envenenar un río, por ejemplo, o no hacer lo que hizo la Forestal en Santa Fe, en el Chaco santafesino,
que literalmente para los jóvenes, hay que recordárselo siempre, vinieron, explotaron en el quebracho y dejaron tierra arrasada. Parecía Hiroshima después de la bomba. Ese no es el progreso. Eso no tiene nada que ver con la... Y ahí sí es donde tiene que estar la política pública virtuosa, benéfica, con su intervención. Recién estaba hablando acá con mi copanelista y me estaba diciendo las dificultades, ya lo sabemos, pero me lo dijo él en vivo y en directo, protagonizándolo, que tiene un proceso de integración. El Parlamento de la Unión Europea, cuando se vota por los pueblos, porque votan los pueblos en forma directa, vota el 25% del electorado. Lo ven lejano los pueblos europeos. Y eso que ellos tienen historia, tienen una larga historia que los ha hecho más maduros, se los supone más templados, más equilibrados, todo relativo desde ya. Y sin embargo la Unión Europea es un sueño lejano. Bueno, nosotros que tenemos factores muchísimo más incisivos de carácter centrípeto, es decir, que nos aglutinan, el idioma, la cultura, el origen común, todo está entrelazado en nuestra matriz. Tenemos una matriz común. Europa también tiene su matriz común, sí, pero con una mezcla impresionante de etnias, de historias. La nuestra es una historia prácticamente compartida, con los matices. Nos cuesta muchísimo lograr el proceso de integración. La Unión Aduanera, que es un área de libre comercio con una tarifa o arancel exterior común, no lo hemos logrado. El mercado común menos, que es un bloque comercial que se compone con una combinación de unión aduanera y zona de libre comercio. Todavía no hemos logrado, no digo ya la circulación libre de bienes y de personas y bienes, digo que haya un solo control aduanero en la frontera, común, algo elemental para ahorrar, qué sé yo, 3 horas. Es decir, la idea de la productividad que tiene que ver con el insumo tiempo está todavía años luz de ser comprendida. Parecería que la productividad es una cuestión, una entelequia, que es para los técnicos y sobre todo para los que tienen una ideología eficientista. La productividad sirve a cualquier sistema y a cualquier metodología de acción de gobierno. No es lo mismo hacer algo en 1 hora que hacerlo en 5. Es una cuestión elemental. Por eso yo anoté una frase de Belgrano que, claro, puede ser una antiguaya, pero Belgrano era un hombre muy lúcido y muy honesto. Las leyes deben librar de obstáculos a la libertad para traer más abundancia, no para administrar miseria. Me parece que es aplicable, porque la idea de la libertad no es un valor menor. Y todavía estamos discutiendo si tenemos que ser más libres en nuestras iniciativas, en nuestra capacidad de crear, en nuestra capacidad de intercambiar, en nuestra capacidad de comerciar. Da la impresión de que no vamos a ser mejores si tenemos impedimentos para eso y mucho más. La Constitución nuestra dice desde 1853 que tenemos esas libertades. Y bueno, y hemos tenido problemas para importar y exportar, notorias, conocidas. No estoy haciendo un cuestionamiento político partidario, es un tema ajeno a la universidad y a mi función hoy. Pero la verdad que si en los albores del siglo XXI tenemos que volver a replantear si estamos en capacidad de ejercer con libertad regulada, con libertad reglamentada, con libertad no absoluta, porque
derecho. Ninguna garantía, ni ninguna declaración, ni ninguna ley contiene, y mucho menos los de rango constitucional, valores absolutos. Todo es relativo y todo está sujeto a su reglamentación, además lo dice la Constitución. Pero si estamos discutiendo la libertad, algo también estamos, digamos, como en una suerte de retrogradación, que es lo que muchas veces me preocupa y lo que quiero hablar ahora enseguida. Yo creo que el Mercosur tiene varios desafíos. Por ejemplo, un plan de unidad cultural. Si la cultura es lo que agregamos al capital natural, bueno, tenemos un capital humano natural. El rector estaba hablando del capital mendocino, capital humano y el capital natural mendocino, y yo digo que toda América del Sur tiene un capital enorme en ambos aspectos, pero si nosotros no le damos, no ayudamos a que, por ejemplo, haya una integración cultural. Yo digo, es tan difícil, por ejemplo, tener un texto de historia hasta la independencia común, cuando justamente estábamos viviendo en común, teníamos las mismas leyes, teníamos el mismo rey, teníamos el mismo sistema, teníamos los mismos vicios, teníamos las mismas virtudes, teníamos los mismos abusos y los mismos paradigmas positivos, teníamos las mismas misiones jesuíticas, teníamos todo igual. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un texto común en ese tramo genético, en ese tramo originario? Eso nos va a ayudar mucho a reconocernos con una identidad común. Después, los caminos políticos se bifurcaron, pero esa cultura común originaria, con una buena cultura identitaria, nos va a ayudar hacia el futuro de la integración. Tenemos necesidad de un programa de obras de conectividad. Esto que nos pasa con Chile, ya se tendría que estar, por lo menos tendríamos que estar viendo la obra del túnel de baja altura, pero eso, y cuando dicen que es ferroviario solo, yo digo que tiene que ser ferrovial. Es elemental, lo cual tampoco garantiza la integración, porque fíjense ustedes que el Canal de la Mancha, ahí tenemos el túnel submarino, y Gran Bretaña está discutiendo en estos días si se va de la Unión Europea, es decir, que no nos garantiza la conectividad física, la integración, pero nos asegura por lo menos mejorar la productividad, aumentar el intercambio de personas y de bienes. Es elemental. Y ese plan de obras de infraestructura en todos los aspectos es fundamental y no está hecho, y mucho menos ejecutadas las obras de ese plan que no está todavía ni inventariado. Obviamente que hay que llegar hasta cuestiones simbólicas, es decir, debe haber en todos los aeropuertos una fila para comunitarios, por llamarlo así, para sudamericanos, supondría sudamericanos. Después en otra ciudadanos y en el otra extranjero. No es concebible que sea tan extranjero ¿qué puedo decir? Un nepalés que un chileno. Es decir, tiene que haber alguna categoría, pero son cuestiones simbólicas que ayudan mucho a la convivencia, porque otra de las cosas que nosotros necesitamos en el área donde vivimos, América del Sur, es entender una cosa: si yo quiero controlar el dengue, no lo puedo controlar solo en mi frontera. Si yo quiero controlar el delito complejo, tengo que controlarlo en toda el área. Si yo tengo que controlar la trata, igual. Si tengo que controlar y combatir el narcotráfico, igual. Si tengo que lograr que no haya amenazas terroristas, lo tengo que hacer en toda la región. Si tengo que controlar que haya un proceso de institucionalidad
lo tengo que controlar en toda la región, porque, fíjense, si yo tengo una gran institucionalidad en Mendoza, pero no la tengo en La Pampa, algo no funciona, porque tiene que haber una simetría en el desarrollo. Y lo mismo como país. Si yo tengo un país, qué sé yo, como algunas veces pensaron, Uruguay, Suiza de América, en medio de conflictos sociales, de terrorismo, de inestabilidad institucional, de burocratismo, de tantas cosas, bueno, no, la Suiza americana no termina de atraer a nadie porque está rodeada por una situación de total inestabilidad. Hay muchas cosas que tenemos pendientes. Con respecto a los desafíos del futuro, decía Carlos Fuentes, el mexicano, no hay globalidad que sirva sin localidad que valga. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Nosotros necesitamos entender que hay temas locales que necesitamos resolver para poder verdaderamente con incidencia, con efectividad, protagonizar el impulso integrador. En ese sentido, me parece que el rector algo dijo, hay una necesidad de pensar más en la Argentina, pero pensar más metódicamente, no digamos como un acto individual y fortuito, sino que tiene que ser metódico, preparado, organizado. Cada universidad tendría que tener un departamento de pensamiento, como lo debería tener la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación y seguramente las legislaturas. Yo que he vivido la tarea legislativa, se piensa muy poco. Y hay una pequeña anécdota que me parece que sirve. Un joven interesado en la vida social y política, con vocación de participación, le lleva una propuesta educativa al ministro de Educación de una provincia argentina. Le lleva por escrito, con un CD, todo bien preparado, sobre cómo apuntalar una idea de más calidad educativa, de mejor rendimiento. Al mes lo ve y le dice, el ministro lo pudo ver, o no sé si lo tuteaba, pero vos sabés, dice, vos sabés, en este cargo no tengo un minuto para pensar. Bueno, es un poco la fotografía muy cruda y muy deprimente de cómo se gobierna sin pensar. ¿Cómo se puede gobernar sin pensar? Y si yo no, como actor ejecutivo, gestor, no tengo tiempo, tiene que haber alguien que tenga el tiempo y me aprovisione de pensamiento. Eso es, en definitiva, a lo que estoy queriendo apuntar. Otra cosa que el futuro y sus desafíos exige inexorablemente es el pensamiento estratégico y el plan estratégico a 25/50 años. Ya no, como algunos dicen, largo plazo, 5 años, 7, bueno, 25, 50 años. ¿Qué va a pasar con el agua a 25, 50 años? ¿Qué va a pasar con el suelo? ¿Qué va a pasar con el clima? ¿Qué va a pasar con la demografía? ¿Y qué va a pasar con tantas otras cosas que hay que ir planificando con previsión y teniendo en cuenta lo que va a pasar en la Argentina y en el mundo, en la América del Sur y en el mundo, de acá a 50 años? ¿Cómo va a ser la política dentro de 50 años? ¿Cómo va a ser este proceso de descrédito de la política? Porque fíjense unas cosas importantes, que también lo veníamos conversando con
el doctor Kendall mientras veníamos del hotel. Acá se habla de políticas públicas. ¿Quién hace las políticas públicas? Que son ineludibles, ¿no? Son parte del escenario, no se puede disociar el escenario social de políticas públicas, porque si no, bueno, no sé quiénes serían los que harían las políticas generales, digamos. Ahora, las políticas públicas las hacen los políticos a través de su participación supuestamente en los partidos. Bueno, los partidos están desacreditados, fracturados, debilitados. Los políticos, idem, carecen de capacidad de diálogo, que es arte principal de la política, y resulta que, bueno, ahora da la impresión como que el hastío ha llevado, o la situación de peligros ha determinado que haya una idea de que el diálogo tiene que reponerse en el escenario. Pero, ¿cómo va a haber buenas políticas públicas sin buenos partidos políticos y sin buena política? Y sin buenos políticos. Es decir, hay una relación, un vínculo absolutamente tan estrecho entre la necesidad de rearticular la política, reacreditarla y que tengamos mejores resultados en la gestión, que bueno, es un gran desafío. Y eso empieza por que la política sea menos improvisada, que tenga más previsión, más planes, más propuestas de largo plazo. Por ejemplo, las agendas políticas. Está bien que la gente reclama aquí, ahora, en todo el mundo, soluciones aquí y ahora. Pero la gente también tiene capacidad de entendimiento y tiene capacidad, cuando se le transmite, de entender, de comprender, de aprender, que si yo le hablo de una cuestión climática, por ejemplo, que aquí ahora no está en su prioridad, va a entender que es tan prioritario como el aumento del salario que está discutiéndose en la paritaria. Porque ¿de qué vale un aumento de salario si sus hijos van a vivir en un mundo donde, por ejemplo, con 1 metro que aumente el nivel del mar, media Argentina o media ribera argentina o casi toda la ribera argentina va a tener problemas, pero formidables? Entonces, cuando se le plantea una agenda más ambiciosa, la gente también eleva su requerimiento, su nivel, lleva más alta la vara. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar para que el debate tenga menos pobreza y muchísimo más contenido. Bueno, otra cosa que no podemos anclarnos en anacronismos. No se puede discutir a esta altura de los tiempos si es mercado o Estado, por ejemplo. Hay que entender definitivamente que son las dos cosas, no hay otro camino. El mercado existe, siempre ha existido, mercado negro o mercado a la luz del día, pero mercado siempre ha existido en las comunidades o sociedades más precarias, más primitivas, siempre ha habido mercado. Entonces, no podemos ir contra la naturaleza. Son comportamientos humanos absolutamente íncitos a la condición nuestra, que necesitamos intercambiar. Yo tengo 2 cueros, estoy hablando en los tiempos idos, lo intercambio por algo que necesito a uno de ellos, porque uno no lo voy a usar. Ahora, el Estado, que es el regulador de un mercado que no puede desbocarse, no puede ser explotador, no puede ser monopolizador, no puede ser concentrado, no puede... Todo eso, el mismo principal país del mundo
en materia de política de mercado, que es Estados Unidos, una de las leyes pilares para organizarse es la ley antimonopolio. Acá hay que entender que no es el problema de suprimir la iniciativa privada para tener una sociedad justa, sino que es tener una ley y aplicarla absolutamente con todo el rigor para que no haya afectación a la competencia, que es uno de los pilares del funcionamiento del mercado, la libre competencia, que no haya concentración, que no haya monopolios, ni haya oligopolios tampoco. Entonces, a partir de eso empieza a funcionar el mercado, y el mercado ahí sí muestra sus virtudes de creación de riqueza y de bienes y de empleo, de trabajo. Porque eso es lo que en definitiva apuntamos, el trabajo. Y el trabajo bien remunerado no por decreto, sino por las condiciones de un mercado que lo sostiene. Porque cuando se habla de sustentabilidad y sostenibilidad, tenemos que hablar de cómo, por ejemplo, se sostiene un alto nivel de trabajo, de empleo y de remuneraciones. Hay que entender la dinámica del mundo y de la región y del mundo. Yo digo, para sintetizar, que la América, el hemisferio americano, pero fundamentalmente vamos a hablar de nuestra América, y no excluyo a México, tiene una situación excepcionalmente desde el punto de vista geopolítico. Cada uno puede decir lo mismo de su región. Los chinos dicen que ellos son el imperio del medio, como que están en el centro del mundo. Y lo dicen no desde la época de Deng, lo dicen desde hace un milenio. Porque nada viene de casualidad, todo tiene una causalidad. Ellos están en el medio del mundo y cada uno se siente el centro del mundo. Bueno, permítanme que acá en Mendoza yo les diga que me siento como sudamericano en el centro del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el continente, el subcontinente que tiene las valencias, los vectores hacia Europa, África y digamos el Medio Oriente, y tiene por el Pacífico hacia la cuenca de donde están las poblaciones mayores emergentes del mundo, que son los chinos, los indios y todo el sudeste asiático. Tenemos una doble funcionalidad, que si la trabajamos bien, no es cuestión de refugiarnos en el Atlántico y los otros en el Pacífico. Por eso la importancia del entendimiento con Chile, con el Perú, y por supuesto con Colombia y con México. Nosotros tenemos que actuar hacia los dos mundos. El mundo del nuevo Mediterráneo, del planeta desplegado, que es el Pacífico, y el mundo viejo, pero con un mundo viejo que además tiene un vecino acá nomás, que es emergente también, que es África. Cuando Lula fue y no estoy haciendo un panegírico del personaje, sino estoy haciendo un comentario anecdótico, pero que tiene valor. No sé si fue a Angola o a Mozambique, creo que en Mozambique, un país de luso parlante. Cuando llegó, no sé, le preguntaron, me sorprende, no lo puedo creer, lo limpio y ordenado que es este país. Claro, metió la pata, así no se habla. Pero es cierto, África no es lo que nosotros tenemos. Por supuesto, hay zonas, Ruanda, Congo, que son verdaderamente lamentables, donde me parece que los organismos de derechos humanos están bastante lejos de cumplir su labor. Pero hay otros lugares que están emergiendo con una clase media que está apareciendo en escena año tras año, que se calcula 15, 20 millones de clase media africana nueva por año. Esa clase media, ¿qué consume? Consume la tecnología intermedia y, por supuesto, los alimentos que podemos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, el Mercosur,
y toda América del Sur proveer, entonces tenemos no un mercado, tenemos potencialmente algo inmenso ahí. Y tenemos potencialmente algo extraordinario para ir modificando las relaciones socioeconómicas y políticas del mundo. Porque ¿qué son las relaciones sociopolítico-económicas del mundo? Son relaciones de poder. Y si África aparece en la escena y nosotros somos aliados de ella, América del Sur, juntos podemos tener otro papel en el mundo, gravitar para la paz, gravitar para que haya integración, porque el otro día estaba hablando con el embajador de Costa Rica en una reunión y le digo, dígame, falta mucho para que Costa Rica haga América Central haga una confederación mínima, una confederación, donde lo único que digamos, compartan es la defensa común, por ejemplo, y todo lo demás sigue igual como ahora, pero un pequeño avance, y me dice, ¿sabe lo que pasa? Somos tan distintos. Bueno, entonces, verdaderamente algo está fallando, porque si no se dan cuenta de que para tener un lugar serio en el mundo, y para que no haya marras, para que no haya la violencia, para que no haya los homicidios, para que no haya todas las cosas que hay, la emigración, por ejemplo, de El Salvador, tiene que haber una perspectiva común de esos pueblos que les permita decir, no, acá tengo horizonte. Y para tener horizonte, uno de los caminos es la integración, que ensancha el horizonte. Creo yo. Bueno, hay algunas cosas más, pero se me está acabando el tiempo. Esos vaivenes como ir del autoritarismo a la falta o ausencia de autoridad, tenemos que erradicarlo, es un desafío que tenemos. No puede ser que vivamos tiempos de autoritarismo donde el autoritario es la única palabra y tiempos de autoridad que deberíamos tener legítimamente y viviblemente, donde la autoridad es la última palabra, que no es lo mismo. Pero acá estamos viendo un proceso de ausencia de autoridad, hay un desafío a la autoridad de la policía. Claro, a su vez, por ahí la policía no se gana el derecho a ser autoridad, porque se descompone, se corrompe y la gente le pierde el respeto. Pero si le pierde el respeto a la gente, a la policía, estamos en un problema. El problema de la inseguridad se potencia, porque el que tiene que venir a ayudar a darnos garantías de seguridad, prevenir el delito, no tiene autoridad para hacerlo. Bueno, ese es un desafío. ¿Cómo reponer el sentido de autoridad? Ni hablar cómo reposicionar la cultura del trabajo. Cómo tenemos que buscar efectivamente controlar la corrupción. La corrupción es un mal de América del Sur y de todo nuestro continente, no solamente. En el África también hay una enorme corrupción y en realidad en el mundo entero. China tiene signos de que una prematura, digo prematura en el nuevo ciclo de su historia, pero la corrupción también ha aflorado y eso es un elemento que puede retrasar el progreso y hasta puede neutralizar el proceso que los chinos estaban desarrollando. Hay muchas medidas concretas que tienen que ver siempre con apuntar a la matriz de la corrupción, que es la impunidad. Finalmente, el Parlasur. ¿Qué es esto del Parlasur? Porque ha habido mucha fantasía, mucha falacia. El Parlasur es un órgano deliberativo que se creó por un protocolo, es decir, un tratado internacional que firmaron la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en el año 2005, creando una institución deliberativa que formula recomendaciones a los gobiernos en todas las áreas
del quehacer económico, social y político e institucional de los pueblos. Es un ámbito donde se producen los consensos, los encuentros. Suponemos que la búsqueda de encuentros supera largamente a los desencuentros que son naturales y normales, en ese ámbito como en cualquier otro, y tiene una fecha que está establecida por un protocolo adicional, que es que en el año 2020 tienen que estar elegidos todos por los pueblos. Por eso, cuando se habla de que recién va a funcionar el 2020, se está transmitiendo un engaño, literalmente. El Parlasur viene funcionando desde 2007 y viene con sesiones mensuales desde ese año a la fecha y va a continuar hasta el 2020. Cuando el 2020 estén elegidos también por el Brasil en forma directa, por Venezuela en forma directa, por Uruguay en forma directa, porque hoy Argentina y Paraguay eligen en forma directa, lo único que va a cambiar es el carácter de la elección de sus miembros. Pero van a seguir siendo un recinto, una estructura de recomendación a los gobiernos no vinculante. Para que sea vinculante tiene que haber un nuevo protocolo que establezca que se delega autoridad de los ejecutivos y de los congresos de cada país en ese órgano supranacional que es el Parlasur. Eso sería un paso adelante en la integración, que hasta ahora no está a la vista, porque como vemos hay retrocesos en materia de incluso libre circulación de los bienes, porque hay restricciones a las importaciones y a las exportaciones. Entonces, lejos de avanzar en la esencia del Mercosur, hemos tenido muchas dificultades y retrocesos. Muy poco se puede atisbar como posible que en el 2020 le cedamos al Parlasur atribuciones legislativas que tiene el Congreso Nacional y así lo haga también el Brasil o lo hagan los demás países. Por eso la fecha de 2020 es una fantasía que la han introducido para desmerecer el Parlasur y su funcionamiento. Pero el Parlasur puede ser, por ejemplo, el ámbito para pensar el cambio climático. El Parlasur puede ser el ámbito para ver cómo aseguramos y cómo aprovechamos sustentablemente, sosteniblemente el capital natural, cómo prevenimos el dengue y el Zika juntos, cómo combatimos el delito complejo juntos, cómo trabajamos contra perdonen la redundancia, el trabajo infantil que todavía existe en muchos países de nuestro Mercosur y de nuestra América del Sur, incluyendo a algunas provincias argentinas de ese norte grande que todos queremos que pegue un salto, pero que todavía tiene esas lacras. El 29 de octubre del año pasado yo presenté la propuesta para crear en el seno del Parlasur la Comisión Desafíos del Futuro. Por nota del 23 de febrero pasado pedí que se ponga en el temario para su tratamiento. Creo que sería un paso gigantesco dentro de una idealización que uno tiene para que tengamos un ámbito regional donde los pensamientos hacia y respecto del futuro puedan metodizarse, puedan sistematizarse, puedan organizarse y servir a los pueblos. Respecto a la universidad, y con esto termino, creo que acá estamos en un departamento de extensión universitaria. Yo siempre he creído que uno de los ámbitos más importantes de cualquier facultad es su departamento de extensión.
Y cuando yo estudiaba había departamento de extensión, y yo iba, y participaba, y escuchaba a maestros que venían a hablar, que me enriquecían tanto o más que mis propios maestros de las asignaturas, que sea derecho penal o derecho economía política o lo que sea, o filosofía del derecho, sin desmerecer a estos. Y a eso hay que agregarle que tendría que tener el departamento de extensión esa cátedra de pensamiento que hablábamos más adelante, más atrás quiero decir. Y por último, me da la impresión de que las universidades tienen que entrar raudamente en la investigación, mucho más que lo que han hecho ahora, en la investigación y sobre todo en el patentamiento. Tienen que competir en patentar, porque no vale de nada investigar para que lo patenten los otros. Vale, sí, vale humanamente, vale socialmente, porque esa investigación finalmente le sirve, pero le sirve más a los que lo patentan que a los que investigaron. Y nosotros tenemos que hacer las dos cosas, patentar. Las universidades tienen que patentar y las universidades tienen que ser auxiliares de la justicia en todos los informes que le competa técnicamente como consultoras auxiliares de la justicia y cobrar. Y con lo que se cobra, bien administrado, depender menos del presupuesto público general de la nación y empezar a autofinanciarse, mejorar su equipamiento, remunerar mejor a los profesores, hacer la cátedra de profesores invitados, desarrollar el departamento de extensión hasta inimaginables alcances. Todo eso se puede hacer bien organizados y además con la participación de los alumnos, porque en todos esos trabajos de consultoría tienen que participar los alumnos, que es el mejor entrenamiento y la mejor formación que puedan complementar con la de la currícula que están cursando. Bueno, les agradezco mucho y quedo a disposición si hay alguna inquietud respecto de lo que hemos hablado o de cualquier otro asunto inherente a nuestro tema de hoy. Muchas gracias.